en orientar mejor la praxis, en ese sentido. ¿Ok? Muy bien, no se olviden, página 24 para ustedes, la definición que hace Aristóteles acerca de nosotros como animales políticos, que necesitamos de la sociedad para vivir con plenitud, que continuamente creamos leyes, instituciones, para generar un orden social, una justicia fundamentada en conceptos como libertad, solidaridad, bienestar, progreso. Pero ya habíamos reflexionado que estos conceptos son, digamos, siempre una discusión. No hay algo absoluto, ¿no? Aquí. Siempre emergen problemas, desde la cotidianidad, la vida personal, la vida familiar, hasta en las grandes ya multitudes como la vida en sociedad o la vida en Estado, la vida en nación. Por eso es que siempre hay un acuerdo y un desacuerdo en la vida política. Siempre. Pregunta UNSA, no se olviden, no se olviden. ¿Ok? No está mal, no está mal. Por el contrario, hay que temer cuando algunos pretenden anular el desacuerdo. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Habíamos visto la definición de filosofía política, que hace un estudio, teoriza, discute acerca de las ideologías, acerca de esas interacciones sociales que pretenden analizar, argumentar acerca del poder. Igualmente las ideologías, socialismo, comunismo, etcétera, lo que pretenden es reflexionar sobre el poder, ya sea proponiendo una forma específica de poder, ya sea criticando la forma de poder establecida en ese momento en un determinado país. ¿Qué es el poder? Lo habíamos estudiado, y aquí teníamos lo que es las ideologías, una reflexión que hace la guía proponiendo que no sirven por un lado, son simples escaparates, por otro lado, se influyen en la vida, y bueno, finalmente ambas cosas se darían en la praxis. Tenemos a caudillos que hablan de una ideología, en sus discursos subyace esa ideología, pero al fin y al cabo lo que buscan a veces solo es su provecho y el de los suyos. ¿Ya? Pero, por otro lado, pues vemos que esas ideologías tienen una influencia increíble en la vida. Ok, continuamos con lo que es ideología, no se olviden, nacen de una manera que hoy tal cual las conocemos, digamos, con mucha fuerza, hace 200 años, en el mundo moderno, ¿no? En la etapa moderna de la historia de la humanidad, y básicamente sucede que la cuestión del mundo industrializado es una característica importante para ese surgimiento. No se olviden la definición de ideología, conjunto de ideas, más o menos coherente. Yo les he puesto en signos de interrogación, un poco para llamarles la atención, ¿no? O sea, no es a ver, yo soy de derecha, yo soy liberalista, yo soy de izquierda, soy socialista. Es bueno saber, darse cuenta que son ideas más o menos coherentes, porque son propuestas que buscan, como ya hemos dicho, un mundo mejor, ¿no? Acá abajo está, un futuro social mejor, proponen cómo lograrlo, pero no es sencillo, ¿no? No es fácil, ¿no? Si no, pues ya seríamos quizás un mundo mejor hace rato, ¿no? No es fácil. Entonces, a veces esas propuestas tienen ciertas inconsistencias, ¿no? Entonces, creo que es bueno concluir que si uno planea tener una ideología respecto a la política, pues ser consciente de que su ideología, o la ideología que está asumiendo, es imperfecta. ¿Por qué? Porque el fin mismo es tan difícil que los ensayos que se propongan van a aproximarnos, van a aportar, pero no necesariamente son, pues, digamos, una fórmula matemática que lo va a lograr todo. Siempre hay debajo de la acción política, en su base, una ideología. ¿Ok? Vamos con el espectro político.
es otro concepto que aprendimos. Acá tenemos la onda de luz, diferentes colores. Igualmente, aquí el espectro político nos indica que hay distintas ideologías. ¿Ok? Tenemos desde el comunismo, al lado de más próximo a la izquierda, hasta el fascismo, una cuestión de extrema derecha, se dice, ¿no? El expresidente Donald Trump, de alguna manera lo catalogaban por el discurso, por sus propuestas de acción política, pues subyacía, subyacía en ese discurso, subyacía en ese discurso, pues una ideología de derecha, ¿no? De derecha, conservadora, ni siquiera derecha ya, una ideología de fascista, ¿no? De ultraderecha en todo caso. ¿No? Había un discurso a veces de amplísima supremacía del blanco, ¿no? Sobre otros tipos de piel, ¿no? Otros colores de piel, yo diría. Entonces, es bueno concluir aquí cómo es que debajo de los discursos que escuchamos, no solamente de estos grandes representantes, incluso en las redes sociales, en las discusiones que se han ido dando entre ciudadanos, pues debajo hay una ideología, ¿no? Que podemos ubicar bien en este espectro de izquierda a derecha. No se olviden, acá tienen esta anécdota de cómo la Revolución Francesa, en una reunión, pues los revolucionarios se sentaron a la izquierda, los conservadores a la derecha. Los conservadores eran esos aristócratas que veían afectados sus intereses, mientras que los revolucionarios serían pues gente del pueblo que estaba iniciando la revolución, ¿no? Radicalmente para lograr cambios. Muy bien, eso ha dado lugar a este espectro, ¿no? Gente de izquierda, gente de derecha. Los de la izquierda siempre muy críticos, agudos, disconformes. Los de derecha justamente acomodados, conservadores, ¿no? Bueno, vámonos al liberalismo. Hombres libres, mentalidad abierta, siempre liberalismo defendiendo a cada individuo. No se olviden, cada individuo es libre. Cada individuo tiene derechos, deberes. Cada individuo puede desarrollar sus talentos, sus capacidades. Entonces, es obvio deducir que estaría en contra del liberalismo de un feudalismo, de una monarquía, de un absolutismo, incluso aquí de una aristocracia terrateniente. Confía mucho el liberalismo en el sistema económico capitalista. No se olviden, pregunta UNSA. ¿Por qué? Porque tiene cada individuo en el capitalismo la oportunidad de que con trabajo y con sus talentos generar una riqueza y por lo tanto un desarrollo de sí mismo. ¿Es esto posible? En la práctica sí, sí es posible. Sí es posible. Hemos visto casos muy interesantes. Googleemos a ver, creo que ya les comenté. Hace poco conocí a este diseñador de modas peruano en una entrevista, Irko, no recuerdo bien su apellido, Irko, Y-R-K-O, Irko. Pueden googlear, un hombre de Ica, muy humilde según cuenta él su historia personal, y hoy un exitoso diseñador, un exitoso empresario. El capitalismo promovería ello, permitiría ello, ¿no? Yo creo que sí, pero también es cierto, sin duda, que muchos, y duele decirlo, conciudadanos, que dudo que seamos nosotros, acá tenemos posibilidades, pero otros muchos la pasan muy mal, excluidos de toda posibilidad de autodesarrollo. Pero bueno, eso entonces sería la ideología capitalista. Liberalista. Liberalista. El liberalismo, entonces, pregunta UNSA, nos habla de un individualismo. Un individualismo que
Puede ser entendido como egoísmo hasta cierto punto porque, sin duda, ¿no? Todo individuo se proyecta, elige, tiene que asumir una propuesta de sí mismo. Sino, ¿quién lo va a hacer, pues? ¿No? ¿Quién lo va a hacer? ¿Otro? No. Cada quien tiene que pensar en su yo, ¿no? En su ego, en su yo, ¿no? Eh, pero, obviamente hay una racionalidad, ¿sí? Una racionalidad, pregunta Unza, el otro gran elemento del liberalismo, que confía en que todos los individuos son racionales para pensar, para decidir sus intereses, para contribuir al progreso, como lo hace la ciencia, y sobre todo debatir y discutir en medio del interés propio y el egoísmo. No lo olviden. O sea, no se trata que yo hago lo que quiero y aplasto al otro. No, se confía en un individuo racional capaz de entablar una discusión con el interés del otro y enriquecerse, ¿no? Enriquecerse no solo económicamente, sino sobre todo personalmente. Y contribuir así a un desarrollo social. Interesante el liberalismo, no se olviden, Mario Vargas Llosa se declara, porque siempre ha dicho con mucho orgullo, soy un liberal. Quizás por eso se expresó en contra de Pedro Castillo, cuyo discurso debajo tenía pues una ideología más de derecha, un poco pintaba para una izquierda que muy probablemente devendría en un totalitarismo, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto, no lo vamos a discutir. Sin duda hay puntos a favor y en contra del pronunciamiento de Vargas Llosa en su momento, ¿no? En medio de la coyuntura de las votaciones peruanas. Pregunta UNSA, no se olviden los dos tipos de libertad, la libertad negativa, la libertad positiva. Ya hicimos el ejemplo, ¿no? De que ustedes estarían ejerciendo su libertad positiva al elegirse Prunza, quizás luego otra institución, al elegir una determinada carrera. ¿Por qué? Porque esas decisiones contribuyen a nuestro autodesarrollo, al desarrollo de nuestras capacidades. ¿Ya? Eso es importante. La libertad negativa es distinta, ya es esa amplitud de ausencia de limitaciones, ¿no? Repito, la libertad positiva, ahí es todo lo que yo elijo para mi autodesarrollo, y la libertad negativa es todo ese otro espectro de cosas donde no tengo limitaciones y podría hacer lo que yo quisiera. Pero claro, es imposible hacerlo todo, es imposible volar como Superman, imposible mirar a través de las paredes como él, es imposible hacer lo que yo quiera, incluso maltratando al otro, ¿no? Sí, bueno, en fin, entonces hay ese asunto. Y pasamos a una posición de derecha. El conservadurismo, no se olviden, así como el liberalismo se fundamenta en la libertad, el conservadurismo se fundamenta en la tradición, ¿no? Confía en la jerarquía, en la autoridad, cierta verticalidad, porque en sí el ser humano es imperfecto, ¿sí? Entonces suele ser una postura de ese tipo que quizás en pleno siglo XX, XXI aún tiene, más el XX tenía mucha fortaleza, el XXI ya no tanto, pero aún pervive, ¿no? El conservadurismo. Y nos vamos al socialismo, más hacia la izquierda, ¿no? En el espectro de ideologías, Robert Owen, Henry Saint-Simon, y países industrializados serían algo así como los antecedentes. No se olvide que proviene de sociare, compartir, y que uno de los rasgos fundamentales del socialismo es que la voz de la clase trabajadora industrial, los obreros, el proletariado, como decía Carlos Marx, la gente de chamba, el pueblo, como se dice hoy, ¿no? Esa gente que trabaja día a día
en su momento el antecedente histórico de esa clase que de alguna manera pues somos la mayoría, ¿no? Acá no sé si haya dueños de empresas, pero bueno, somos trabajadores del día a día, pues nuestro antecedente estaría en esa época en la que surge el capitalismo, la industrialización, de una manera opresiva, de una manera injusta, donde tuvo que haber pues, protestas, reclamos, muertes para reclamar derechos, para que las jornadas laborales no sean tan esclavizantes. Hoy todavía se vive algo, ¿eh? Todavía se vive. Todavía hay injusticias, gente que tiene que trabajar sin derechos laborales, sin reconocimientos, etcétera. Todavía hay injusticias, donde los que poco hacen ganan más, los que hacen más ganan menos. Pero ustedes son gente joven, me los imagino así a todos. El capitalismo para mí es una gran oportunidad para generar oportunidades, no solo para unos, sino para otros también, para generar cierto bienestar con equilibrio, ¿no? Sin aplastar a nadie, reconociendo los derechos de otros. Podemos hacerlo, podemos instalar un nuevo capitalismo o en todo caso superar las deficiencias que aún tiene, ¿no? Bueno, pero volviendo a lo que estábamos explicando, ese Estamos en la Plaza capitalismo San Martín, surge de esa recorrimos manera aproximadamente, crítica y esa clase calculo yo, trabajadora unos 7 o 6 es quien kilómetros caminando enarbola, ¿no? Cual desde la bandera, un Plaza de la discurso Peruanidad o desde la cuya Avenida de la base Peruanidad, sería donde un se concentró socialismo un que confía en la gran número de razón, personas, las confía en el personas que han marchado progreso, desde allá hasta pero aquí, hasta la critica el Plaza. capitalismo. ¿Ok? Todos seríamos seres humanos que podemos compartir una misma comunidad, integrarnos, integrar nuestra individualidad, pero en lo social, que más que competir, lo que haríamos es San cooperar Martín, a donde ha y empezado a consolidar una ingresarse igualdad que nos algunos, permita han más sido o miles de menos personas. Por constituir el una momento base no sobre la todos cual se han pueda logrado ingresar conseguir a la Plaza San la Martín, libertad, el pero desarrollo, había la muchas personas justicia, o hay muchas el personas que beneficio están común. caminando o Pero marchando el socialismo no es el alrededor de la único, Plaza San Martín. es decir, que plantea este tipo de ideas. Tenemos al comunismo y la socialdemocracia también, porque el cómo lograrlo, como ya habíamos planteado en la introducción, no es sencillo, ni en la familia, ¿no? Ni en la familia, ¿no? Discutimos y eso es saludable. ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? A veces no tenemos las capacidades comunicativas para ese tipo de cosas, a veces es un asunto de temperamentos, es cierto, todo eso involucra, pero un continuo ejercicio de la conversación, un continuo ejercicio de este tipo de discusiones de manera alturada, van a vencer todas esas limitaciones comunicativas y psicológicas. En fin, decía que, volviendo nuevamente al tema, es que el cómo lograrlo no es fácil y para eso se proponen distintas fórmulas. Y aquí dos detalles, ¿no? El comunismo diría que todos debemos poseer todo, ¿no? Todos somos dueños de todo, una propiedad común. Un ejemplo que creo que es pertinente sería el de cuando ustedes en grupo, ¿no? De jóvenes o la familia, ¿no? Ya tú traes las papas, tú traes las gaseosas, tú traes las cervezas, tú traes el carbón, etcétera, y hacen lo que hoy está muy de moda, sus parrilladas, ¿no? Y todos son dueños de todo. Aportaron algo y tienen derecho a lo que el otro trajo. Más o menos ese es un buen ejemplo de visión comunitaria. Quizás otro buen ejemplo es el de los comedores populares, donde todos serían dueños de todo, desde una olla, desde un plato, y lo que se paga por un plato de comida, que no es mucho, son 3 soles, creo, 2 soles, incluso en algunos casos escucho hasta de 1 sol, es básicamente para generar ingresos que mantengan la posibilidad de comprar, ¿no? Los alimentos. Entonces hay una visión comunitaria. Distinto, vean, a la socialdemocracia, que plantearía que el capitalismo continúe como una fuente de generación de riqueza y el Estado sería una especie de controlador, de alguien que puede equilibrar
para que el capitalismo no se torne solamente favorecedor de algunos, ¿no? Entonces, vean, distintas las fórmulas para conseguir una igualdad, una visión socialista. Aquí en el comunismo ya no habría necesidad de un Estado, pero en la socialdemocracia sí, ¿no? Y vamos al fascismo, una visión de extrema derecha, ¿no? Y planteando, pues, por sobre todo una visión de comunidad, es cierto, pero de nación, ¿no? Bajo el rasgo de nación unificada, y hasta ahí quizás nos parece interesante, no nos parece novedoso, hay comunidad, todos tenemos una nación, pero luego va un poco revelando su naturaleza más específica al plantear ideas como la fuerza, ¿no? La fuerza, ideas como comunidad por encima del individuo, ¿no? Ya va siendo peligroso, ¿no? Entonces, si un individuo se opone a lo que plantea la comunidad supuestamente, pues se le elimina, ¿no? Se le absorbe. No se le escucha, no se le entiende, no se le respeta, no. Se le absorbe. Bueno, el fascismo tendría ello valores marciales, obediencia, deber, sacrificio, una visión militante, ya no tanto una visión ni siquiera de nación, sino de ultranación, de una nación por encima de otras, de una nación por encima de otras, ¿no? Quizás así se explica cómo es que en el caso del fascismo nazi, alemán, pues se veía como una cuestión propia y legítima, pues el exterminio de una raza distinta, como la judía, ¿no? Bueno, hay una visión mesiánica, algunos sí creen los salvadores, Adolf Hitler se vería como uno de ellos. Para eso, muy interesante, interesante en el sentido del análisis del discurso, de lo que decían, donde ingresaban elementos mitológicos para un poco exacerbar y legitimar, justificar las propuestas que hacían, ¿no? En fin, vamos a la práctica 10. Espero que la hayan hecho, espero que hayan revisado ya el solucionario. Y en la pregunta contextual vemos una interesante lectura que refiere a Carlos Marx y Federico Engels y digamos, este concepto de clase trabajadora, ¿no? Que justamente ellos plantearon, desarrollaron en distintos libros. La pregunta argumentativa es distinta, nos habla de la libertad negativa, esa libertad donde yo puedo desempeñarme sin limitaciones, ¿sí? Así vivimos el día a día, ¿no? No es que vivimos con una pistola en la cabeza y ya tú no debes hacer esto, no debes hacer aquello. Y sí, está eso ahí en el diario vivir, pero claro está que en el fondo, tácitamente, esto no debemos asumirlo como que yo hago lo que quiera, ¿no? Y ya, no. No, el solo hecho de la presencia del otro ya es alguna limitación, que a veces en las esferas muy íntimas se suele con total franqueza romper, ¿no? Ahora, también hay ejemplos de violencia de esa libertad negativa que se han ido dando a través de la historia y vemos, por ejemplo, que en Estados Unidos en su momento la restricción era pues un negro no podía sentarse al lado de un hombre blanco, era imposible, y eso pues sería justamente un atentado contra esa libertad negativa que todos tenemos
ese ejercicio libre de nuestras vidas. Libre, pero no hay que pensar que esa libertad es una cuestión de hacer lo que uno desea ad infinitum, eso es imposible, ¿no? Bien, vámonos con las preguntas conceptuales. Pregunta 3. El poder siempre en las relaciones sociales. Los animales políticos somos nosotros, dijo Aristóteles. ¿Qué es el poder? No se olviden, ese control del comportamiento del otro, ya sea por influencia o por sanciones. Pregunta 5. ¿Qué es una ideología? No se olviden, es algo que se origina en el mundo moderno, en la época industrializada, siempre plantea un futuro mejor, plantea una posición respecto al poder establecido. Si ustedes están discutiendo en redes sociales o ven discusiones, en el fondo de sus ataques, en el fondo de sus críticas, de sus juicios, habrá una ideología de alguna manera. De izquierda, de derecha, de centro, liberal, comunista, va a haber, subyace, ¿no? Entonces esas ideas nos permiten de alguna manera posicionarnos frente al statu quo, al estado, frente al estado de las cosas. Estado de las cosas significa statu quo. Nos vamos a la pregunta 6, donde el sentido de negativo de lo que es la ideología es muy interesante porque ya lo hemos estudiado, a veces esta ideología se vuelve un simple escaparate, una simple vitrina que esconde visiones de algunos. Ese es el sentido negativo. La pregunta 7, términos de la historia, historia de los términos de izquierda y derecha. En la Revolución Francesa, esa anécdota de quiénes se sentaron a la izquierda, quiénes a la derecha, ha influido hasta hoy para constituir este espectro de ideologías. Preguntas 8, 9, 10 y 11 tienen que ver con el liberalismo. La 8 es esa suerte de mentalidad abierta que propone que tienen todos los individuos, y es obvio, ¿no? A veces nos parece que tal o cual no se dan cuenta de las cosas o que tienen miedo al cambio, ¿no? Conversamos con muchas personas en distintas partes y todas tienen ese espíritu, ¿no? De crítica, ese espíritu de innovación, de estar viendo qué está bien, qué está mal y buscando nuevas cuestiones. La 9 propondría el liberalismo que la sociedad sea una oportunidad de desarrollo de cada individuo. Eso es el liberalismo. Lamentablemente, por eso confiaba mucho en el capitalismo, ¿no? Pero lamentablemente muchos son excluidos de esta posibilidad. Pregunta 10, libertad positiva y negativa. No se olvide, la positiva es esa elecciones continuas que hacemos para nuestro desarrollo. Y la libertad negativa es pues que día a día vivimos ahí con una especie de burbuja que nos rodea, en la cual somos libres, seámoslo siempre, ¿no? Sin ningún tipo de coacción, restricción, ¿no? Más bien, si alguien está ahí continuamente coaccionándonos, restringiéndonos, oprimiéndonos, está mal, está muy mal, ¿no? Entonces, tenemos eso. Obviamente decía una burbuja porque al lado hay otra persona y justamente, pues nuestro espacio se limita en cuanto se encuentre con esa otra burbuja, ¿no? No se trata que yo puedo ejercer mi libertad por encima de otro, jamás. Ni tampoco es otra persona por encima de nosotros. Y pregunta UNSA, ¿sería racional el liberalismo? Sí, porque confía en la razón de cada individuo. ¿Sí? En la razón de cada individuo. ¿Para qué? Para que ese individuo ejerza su libertad a plenitud y también sea capaz de discutir en medio de las diferencias, de las búsquedas personales de cada quien, ¿no? Porque no se trata de que lo que yo busque para mí, pues deba oprimir lo que busca otro, ¿no? Al contrario, somos racionales y puede haber esa posibilidad de diálogo.
Nos vamos al conservadurismo, preguntas 13, 16, tradición, no se olviden, conservadurismo, sospecha acerca de la naturaleza humana y por lo tanto propone un sistema jerárquico, opresivo, ya exagerado, un sistema donde tiene que haber una autoridad, no opresiva, no necesariamente, pero sí una autoridad que controle, porque los individuos necesitan ello, jerárquica, entonces ahí sí vendría un rasgo interesante, ¿no? Así hay jerarquías, hay unos que son mejores, otros que no lo son, supuestamente, unos que están arriba, otros que están debajo, por lo tanto la autoridad podría estar siendo correlacionada con aquellos que se suponen mejores y ellos controlar de alguna manera al resto, ¿no? Vamos con las preguntas de la 17 a la 19. El socialismo, no se olviden, características generales. Hay una crítica al capitalismo, hay una defensa de la igualdad, de la cooperación más que de la competencia. Y pregunta 21, ya una fórmula de izquierda, el comunismo, donde diría que no hay clases sociales, donde dirían que no debe haber capitalismo, todos deben ser iguales. De alguna manera esto subyacía en el discurso de este partido político Perú Libre, y por eso esto se usó mucho, ¿no? Se usó mucho como, como punta de lanza de las críticas de la derecha peruana, representada sin duda por los Fujimori, ¿no? Y su partido político. Entonces, es interesante ver cómo estas cuestiones han estado ahí debajo de los discursos de nuestros representantes políticos. La socialdemocracia más moderada, ¿no? Encarnada en un partido político peruano como PPC, donde sí aceptarían el capitalismo, pero con una visión de Estado que equilibre ese desarrollo de la riqueza, ¿no? Entonces ahí vemos dos aspectos distintos del comunismo que ya habíamos explicado y cerramos nuestro repaso con Benito Mussolini, preguntas 23-25, en Italia, ¿no? Benito Mussolini, la fuerza y la unidad serían, digamos, los principios de su fascismo. Es por eso que se cometieron abusos, ¿no? Contra aquellos justamente que se oponen a los regímenes establecidos y propone también una suerte de eugenesis, donde, y esto se ve mucho ya más bien en el fascismo nazi, donde todos deben ser fuertes para contribuir al desarrollo de la nación. Muy bien, hemos terminado nuestro repaso del tema anterior. Preguntas, por favor, dudas que tengan de el anterior tema. Ya hicieron la práctica número 10. A ver, si no hay, pues responder en el chat, por favor. Y si hay, también. Veo que la señorita Margot ha publicado un enlace, no sé exactamente, creo que es la lista de asistencia, ¿no? Bueno, a ver, por favor, ahí también atiendan ello. Y creo que había unas preguntas. Había comentarios, qué interesante. André nos decía, ¿existen más ideologías aparte de las que hay en el tomo? Sin duda sí, estimado André, existen más, se les han dado, digamos, las fundamentales, y también existen muchas variantes. Lo que pasa es que las ideologías no son, como ya habíamos dicho, perfectas. Y no lo son porque el objetivo que buscan es bastante eh, ambicioso, ¿no? Vivir mejor. ¿Cuántas veces lo hemos ensayado en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar? Entonces, son cuestiones que van constituyéndose
continuamente, se van mejorando y surgen distintas posiciones. Es más, ¿no? El asunto de filosofía política, dentro de la filosofía, es una disciplina muy profunda, muy larga. Se complementaría con ciencia política, ¿no? Otra disciplina que pretende pensar quizás cuestiones más puntuales, pero ahí, ¿no? Hay carreras, la carrera de derecho también, ¿no? Claro que a veces el derecho veo que estas carreras se hacen de una manera, digamos, solamente desde el ángulo práctico, ¿no? El dominio de alguna normativa ya establecida, pero también siempre se discuten estos temas. Es un asunto bastante amplio. En resumen, sí, estimado André, hay más, hay muchas más. Y el tema no termina ahí, ¿no? También vienen como las formas de poder, ¿no? Luego devienen en otras formas de poder tiranas, dictatoriales. Sí, es muy interesante. Seguimos con André, nos dice, en el caso de Castillo, ¿tiene ideas o usos ideológicos en su partido? Muy bien. El caso del actual presidente Castillo, si analizamos el discurso que él planteaba y también analizamos los documentos de su partido Perú Libre, subyace significa está debajo, si está ahí debajo como base, ¿no? Recuerden, la definición es la base de la acción política, la ideología. Entonces, debajo de mis acciones, de mis propuestas, hay estas ideas, ¿no? Y sin duda, el partido Perú Libre, que es el partido que recibió a Pedro Castillo como invitado, pues tiene una ideología de izquierda, ¿no? En el espectro lo ubicamos en izquierda. Podríamos decir que tiene elementos comunistas y que también tiene elementos socialistas, ¿no? Hay una mezcla ahí. Sí, hay una mezcla. Ahora, ahí viene la discusión que también hemos aprendido en esta balota, analizar si es que estas personas han utilizado la ideología solo como un escaparate, como una vitrina, o si es que realmente eso está inspirando sus acciones. Quizás simplemente ha sido un propósito demagógico, se dice, ¿no? Populista, para enganchar un poco con la colectividad y lograr su voto, pero luego no hay nada. O quizás se ha ido poco a poco mesurando, pero en el fondo no vemos acciones hasta el momento. Tal vez también sucede esto que estamos aprendiendo, que la oposición no se compromete con el acuerdo, busca fragmentar continuamente, o quizás también está sucediendo que quienes están en el poder no escuchan a la oposición, es decir, no saben esta convivencia de a favor y en contra, no saben, ¿no? En fin, entonces todos esos elementos influyen mucho, ¿no? Llévenlo al plano de la familia, si es que hay estos desacuerdos, no se logran acuerdos, continuamente hay discusiones, se fragmentan, entonces tampoco hay avance, ¿no? Es igual, es esa misma lógica de las cosas, pero en un nivel mayor, ¿no? Un nivel macro, con integrantes diversos. Muy bien, André. Jocelyn ya le había respondido. Y sí, sería de izquierda, pero bueno, hacemos también ese análisis, ¿no? Hasta qué punto realmente lo es. No se ve en las acciones concretas, en fin, ¿no? Vamos con André nuevamente. Él propuso, sí, sí, de alguna manera había esa propuesta. Y, y ese es un buen ejemplo, ¿no? A ver, mm, de cuando hablamos, a ver, en el socialismo, por ejemplo, y en el comunismo, puede suceder que, a diferencia del liberalismo, el individuo se sacrifique, algo así como un fascismo, ¿no? En medio o en nombre de la comunidad. Entonces, no importa ya tanto si tal o cual es corrupto, por ejemplo,
sino sencillamente se le elimina porque no estaría contribuyendo a la comunidad. Entonces sí, suele suceder, suele enganchar esto la pena de muerte con este tipo de... mm, más que de ideologías, sin duda también, pero sobre todo en la praxis. Es que la ideología es eso, ideas, pero el ejercicio del poder establecido va más allá de la ideología. Tiene un conjunto de personas que encarnan un partido político, que encargan una representatividad. Y ellos actúan, ellos ejercen, concretan. Se inspiran en una ideología, pero a veces también van haciendo virajes, cambios, ¿no? Entonces, no es tanto de achacar a la ideología, sino ver también quiénes son los protagonistas de esta escena, ¿no? Entonces vemos a un Cerrón, vemos a un Pedro Castillo, sobre todo Cerrón tal vez, a veces medios radicales, ¿no? En sus propuestas, a veces medios desconocedores de una serie de pactos previos que se han hecho en el Perú, como el Pacto de San José, donde por una experiencia vieja, antigua, esto proviene desde las grandes crisis, donde no, pues, no era viable el ejercicio de ese tipo de condenas de una manera justa. Entonces se asumieron una serie de pactos en nombre de algo mayor como los derechos humanos y la capacidad de juzgar con aparatos jurídicos justos y penas justas, ¿no? Y de alguna manera contradiciendo toda esa fuerza violenta que ejerció el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Posguerra, estas grandes instituciones cobraron fuerza, ¿no? Estos pactos. Entonces, puede haber un Cerrón, puede haber alguien por ahí que diga, no, yo quiero la pena de muerte, tratando de desconocer todo ese historial, ¿no? Bueno, son los actores, así son sus formas de pensar, y ahí pues un poco se distancian de una ideología en específico, ¿no? Pero en fin, entonces es interesante porque nos ayuda a todos estos elementos a entender esos discursos de estos señores que asumen un protagonismo político representativo. Todos ejercemos una política, todos. Desde la casa, desde el vivir diario, ¿no? Pero claro, ellos quieren asumir una representatividad, ser nuestros representantes, ¿no? Entonces hay que estar atentos a lo que dicen, ¿no? Y bueno, lamentablemente en el Perú, un discurso y el otro discurso por allá y el otro por allá suelen ser a veces poco satisfactorios, ¿no? Bueno, gracias por sus preguntas. Ahí rapidito nos vamos. ¿La mujer es un varón incompleto? Nos plantea Flavio. ¿En qué sentido, estimado André, mm, varón incompleto? Bueno, yo si trato de entender un poco su propuesta, diría, bueno, es un varón incompleto y nosotros seríamos mujeres incompletas también, ¿no? Un poco ahí generando esa idea de complemento en medio de la diferencia y también la similitud, ¿no? Yo diría eso, yo diría eso, ¿no? Fisiológicamente, biológicamente está comprobadísimo. La pandemia nos ha demostrado también algunas diferencias interesantes, pero en nombre de una biología que se complementa, que sería este asunto de las mujeres teniendo una mayor capacidad inmunológica que el hombre, por una obvia razón de ellas que traen al mundo pues nuevos seres vivos. Entonces es interesante ver eso, ¿no? Nuestros órganos sexuales parecen muy distintos, pero en el fondo hay una anatomía ahí parecida, a nivel físico-químico, sustancias que compartimos en determinada proporcionalidad, que influyen en nuestras formas físicas, en los temperamentos. Es muy interesante. Yo le respondería así, estimado André, sí, si aceptamos esto de varón incompleto, entonces también podríamos decir varón sería una mujer incompleta. Y continuamos con André. ¿Aún se da el uso de estos polos ideológicos? Sí, sí se dan. Acción Popular, PPC, suelen catalogarse como socialdemócratas, posiciones de centro. Mario Vargas Llosa en su momento liberal, ¿no?
su partido político incluso, ¿no? Y lo que es Keiko Fujimori se le suele catalogar por su discurso como derecha, derecha, está en la derecha, con atisbos de conservadurismo, pero también hay una mezcla, y es que nuestros partidos políticos, estimados estudiantes, son una suerte de propuestas medio Frankenstein, donde incluyen diversos elementos, ¿no? O sea, el partido político es otra cosa que la ideología. Acción Popular es un partido político y en su discurso habría que ver qué ideologías hay, ¿no? Y repito, ellos mismos varias veces se han dicho, ¿no? Somos de centro, no somos ni izquierda ni derecha. Entonces podemos encontrar una posición más socialdemócrata o liberal o una mezcla de varios elementos. Y también es interesante ver cómo los partidos políticos han ido cambiando. Un fujimorismo, con ese primer partido Cambio 90 en su momento, en los años 90, en los que yo era joven como ustedes, y pues tenía un discurso popular, un discurso donde podíamos entender cierta cuestión socialista. Y hoy deviene en ser representantes de la derecha. Vean esa transformación interesante, ¿no? Con un discurso sumamente conservador. Ellos han atacado a nosotros como rojos, les han llamado gente de izquierda, socialistas, terrucos, han terruqueado, ¿no? Esa palabra que se estudia mucho en sociología, donde hay un aprovechamiento, una falacia, ustedes han estudiado lo que es falacia, de que cuestiones de socialismo de izquierda rápidamente y falazmente las identifican con terrorismo. No necesariamente, el terrorismo era un movimiento terrorista, sin duda, terrorista, hay que decirlo con todas sus letras, pero que tenía sin duda también pues en su base una ideología de izquierda comunista, pero una metodología violenta, muy violenta, sí, sumamente violenta. No hay grado ahí, no hay grado, ni sumo ni poco, simplemente violenta, hay que decirlo también. Y eso se aprovecha, ¿no? A veces a la gente izquierda para decir eres un terrorista. Son las falacias del discurso, ¿no? No es así, no es así. Entonces, la gente de derecha, la gente de Fujimori ha hecho ese discurso, ¿no? Atacando. O sea, se han identificado ellos mismos, se han posicionado ellos mismos en una derecha conservadora, ¿no? Incluso eh, a veces poco dialogante. Wow, tenemos harto. A ver, vamos, vamos, qué bien, vamos ahí. Rodrigo nos dice, señorita Xiomara, buenos días. Ya, perfecto, ese es un anuncio distinto. Antes se tenía que aprender a política, ahora solo es dinero, sin duda, sin duda. No, pero claro, eso es muy interesante porque esa es una de las críticas que se le hace al capitalismo, donde se ha tornado la vida un asunto de pensar que la vida solo es esto, trabajar, consumir, disfrutar, y que la esfera política es distinta. Uf, una cosa lejos de mí, ¿no? Lo acabamos de ver en ideologías como el asunto de económico, no es lo mismo que ideología, es distinto, pero se vinculan, no van de la mano, se piensan. Pero sí, tiene razón, hoy nos pintan ese dibujito de que no, tú tranquilo, ya nosotros somos otros, la política es otra cosa y la economía es otra. No, no, no. Muy bien. Y seguimos y André también, estamos conversando con André, nos dice, claro, claro, pero también yo estaba escuchando el debate que hubo por esto de la presentación del gabinete en el Congreso, y ellos también, ¿ah? Una congresista de Perú Libre, en su discurso había ataques hacia la derecha diciéndole son conservadores, son golpistas. Ya, pues también el vocero del partido de los Fujimori ha devuelto lo mismo, ¿no? Es interesante ver ello, les ha devuelto llamándoles comunistas, ¿no? En fin, entonces eso está ahí en el plano del discurso donde encontramos estos elementos. Mm,
Sí, sin duda, nuestros políticos hacen gala de una ignorancia de este tipo de cosas. Eh, claro, no es parte de la democracia. En un sentido legítimo, teórico, no, pues no, esta forma de poder democrática no tendría mucho de coincidencia con un comunismo radical, donde como ya hemos visto, el comunismo habla de que no habría un Estado, mientras que la democracia es en sí un Estado, una forma de gobierno, ¿sí? Donde hay votos, hay representantes, etcétera. Y el comunismo dice no, no, Estado no, por lo menos ese comunismo extremo, ortodoxo, ¿sí? ¿Qué le faltaría a la mujer? Bueno, en ese sentido, yo creo que nada. Lo que pasa es que simplemente quería un poco responder a lo que usted planteó de que la mujer sería un varón incompleto. Entonces el varón también sería una mujer incompleta, ¿no? Pero en el fondo lo que estoy planteando es que hay un equilibrio. Por naturaleza tenemos nuestras características muy establecidas, por temperamentos también, y en la vida social, pues yo estoy convencido de que somos idénticos en el sentido de que podemos tener las mismas opciones, las mismas inteligencias, etcétera, ¿no? Pero hay un complemento obviamente biológico que importante, ¿no? Los niños los niños del Congreso. Sí, le otorgaron, bueno, los congresistas le otorgaron el voto de confianza por poco, ¿no? Por pocos votos definitorios. La discusión es interesante. Eh, y sí, podemos encajar en un partido y bueno, se enojan. Como ya habíamos dicho, eh, esto es normal. Asumir una posición implica que otros no estén de acuerdo. Sí, hay que entenderlo ello y lo que uno tiene que tratar es de plantear siempre una posición clara y también que recepcione las críticas. Y no hay, no hay más, ¿no? También, por favor, cada vez que asuma un partido, no se olviden que las ideologías son imperfectas, ¿no? Lo hemos estudiado, entonces hay que tener siempre esa visión de apostar por una, pero también de estar con otro ojo bien abierto y planteando quizás innovaciones, ¿no? Y si no aceptan, ahí hay un problema. Quizás esas personas que tienen esa ideología están actuando de manera más bien poco política. Muy bien, hay más comentarios. Tienen que respetar, claro que sí. Eso es parte de la vida política, va y viene. Alianza Popular Revolucionaria. Ah, el APRA, claro, sin duda. Yo tenía un amigo aprista. El APRA volverá. Ojalá, se necesitan partidos bien constituidos. Bien, eso es sumamente importante. Si no tenemos caudillos, sin base ideológica, sin proyectos, sin apoyo, y perdemos el tiempo. Se necesita partidos que piensen, hagan proyectos maduros, que cuiden a su gente, que la formen ideológicamente, no para que se vuelvan maquinitas de que defiendan solo su ideología, no, sino en el sentido que hemos aprendido, que tengan riquezas, fundamentos de ideas para que sus proyectos realmente puedan alcanzar un futuro mejor, ¿no? Se van a equivocar, pero el error va a ser menos. De gente que entra y juega nomás ahí con los naipes y va a ver qué resulta, porque no tienen ni idea, porque no han sido formados, no han tenido una visión incluso autocrítica de su propia ideología, ¿no? Muy bien. No, no, André, ahí no podría decirle eso, aunque quizás de manera general lo que sí puedo responder es que todos los uniformes tienen una influencia de Europa.
incluso los uniformes peruanos, la otra vez en Fiestas Patrias, hacía un análisis, ¿no?, de la influencia francesa, los uniformes de Bolivia también, ¿no? Otros de la influencia inglesa, ¿no? Entonces, hay una influencia sin duda. Yo creo que en todos los uniformes de los ejércitos americanos, que somos una especie de consecuencia del mundo occidental, ¿no? Europeo y anglosajón en general, ¿no? Lo único que podría decir de próximo al régimen alemán es este asunto de la moneda, ¿no? Por la fuerza o la razón, dicen los chilenos en sus monedas. Hay ese asunto de por la fuerza, por la fuerza. No, bueno, ahí habrá un elemento coincidente. No digo que sean así, pero coincide con la mentalidad fascista, ¿no? De confiar en la fuerza. Y cerramos. La última intervención nos dicen... Ah, sí, sin duda. Es muy interesante el estudio que se hace sobre el gobierno de García, tanto el primero como el segundo. Y lo que tengo al tanto es que García en el primero quiso ser muy pegado a la ideología que subyacía en el partido aprista, pero en el segundo dio un viraje, un cambio completo, donde iba hacia un capitalismo, ¿no? El aporte, el respaldo a un capitalismo. Es curioso, un analista decía, cuando García entra y trata de implementar su posición socialista, pues sencillamente el mundo era capitalista, ¿no? Pretendía la salida hacia el capitalismo. Y cuando él estaba haciendo un respaldo del capitalismo en su segundo gobierno, América Latina tendía hacia la izquierda, ¿no? O sea, siempre García ha estado ahí llegando retrasado. Escuché a un crítico que le analizaba, ¿no?, su trabajo. Muy bien, entonces es cierto ello. Bien, hemos cerrado entonces. El pueblo es para el pueblo. Ok, todos somos corruptos, solo que algunos tenemos miedo a la ley. Bueno, ese es otro tema, ¿no? La corrupción, el miedo a la ley. No creo que todos seamos corruptos. No creo. Habría que argumentarlo. Y finalmente, sí, del pueblo para el pueblo. Eso es muy importante tener en claro. Me llegó hace poco el discurso del último premio Nobel de Literatura. Es muy interesante, a ver, búsquenlo, donde él pues hace todo un análisis de la explotación del pueblo, etcétera, ¿no? En Perú tenemos interesantes personajes, ¿no? Esta mujer que fue asesinada por Sendero Luminoso, ¿no?, que justamente tiene esa canción hermosa, ¿no?, hacia el pueblo, ¿no?, una lideresa de masas populares. Muchísimas gracias. No todos son corruptos. Yo creo que sí, no todos. Perfecto, son las 9:32. Ha sido un diálogo muy bueno, muy largo, muy interesante. Eso es filosofía, eso es filosofía. Y lo hemos hecho virtualmente. Tenemos 25 minutos y cerremos nuestro debate. Por ahí veo que Jimmy están conversando con André y con otros compañeros más. Perfecto. Vámonos al tema de hoy, un tema muy vinculado con... Vamos hoy a sacrificar, por favor, nuestro descanso. De manera hemos conversado y ahí hemos invertido esos minutos y entramos a ética. Vamos todos concentrándose, por favor, en el tema 11. Vámonos con páginas 31, 32. Y nos hablan de una interesante comparación entre estas formas de vida tan sencillas como las termitas, unas conductas interesantes, ¿no? De alguna manera se sacrifican, arreglan algo así como su casa para impedir que ingresen y estas termitas soldados se quedan fuera, como cerrando la puerta, ¿no? Usted como que cierra la puerta a la casa y usted se queda fuera a merced de los enemigos. Es un sacrificio. Pero es un sacrificio, nos dice la guía, instintivo, ¿no? Algo así como una programación que hay en la conducta de estas formas de vida. Es muy interesante, ¿no? Claro, son elementos de la vida
digamos, algo más simple, pero conforme vamos haciendo nuestro análisis en formas de vida más complejas, como los mamíferos, ya vemos por ejemplo, los homínidos, los simios, formas de conductas, formas de conducta más sociales, empáticas, organizadas, ya pues ya nos vemos en ellos, ¿no? Muchas veces. Entonces es interesante ver, analizar en ética, hay muchos análisis que se hace respecto a las otras formas de vida para entenderlas y también entendernos a nosotros. Y bueno, nos cita la guía también el asunto de Héctor. Ustedes conocen este episodio de la literatura clásica. Héctor luchando con Aquiles. Y Héctor pudo haberse ido, pudo haber dicho, me fugo, como hablamos, ¿no?, en el argot popular, y no enfrento a Aquiles porque Aquiles me va a matar. Entonces ahí viene que nos diferenciaríamos de esos pequeños seres porque ellos actúan, se sacrifican sin duda, pero instintivamente, mientras que nosotros podemos elegir, decidimos. Es el ejercicio de nuestra voluntad. Pero todo esto, y es también muy importante lo que se sostiene, más allá de que les pregunten o no en el examen, una forma de aprendizaje. Es el arte de saber vivir. Porque vivir no solo serían estas funciones fisiológicas, sino que también serían estas cuestiones de cómo me relaciono con el otro, cómo decido, cómo hago el ejercicio de mi voluntad. Y es algo que se aprende de por sí, pues también equivocándose, también educándose, también reflexionando. Yo diría reflexionándose uno sobre sí mismo, ¿no? También. Bueno, se define la ética como esa disciplina que estudia la moral, que estudia la conducta moral, y esta conducta moral está muy determinada por los sistemas de valor que cada individuo tiene. Entonces, como ya habíamos dicho, hay una libertad negativa, yo subo a mi combi, estoy feliz, nadie me dice nada, pago mi AC, pues pago mi pasaje, estoy cómodo, escucho mi música. Pero llega una situación en la cual surge esto de debes, tú debes hacer esto, algo muy íntimo, ¿no? Surge en tu conciencia, en tu interior, como dirían los medievales, en tu homúnculo. Homúnculo sería ese hombre pequeñito que supuestamente está dentro de cada uno de nosotros. Entonces subí una anciana, ¿qué hago? Estoy cansado, algunos se hacen los locos, está bien. No lo digo en sentido despectivo, esa es su valoración, ¿no? Cuidan su descanso. Yo diría que ahí habría un valor hedonista, ¿no? Yo estoy acá sentadito, rico, descansando, estoy cansado, por favor, déjeme, no quiero ceder el asiento. Y otra persona tendría el valor inmediato, ¿no? Ven a alguien, se preocupan por esa persona anciana y dicen, no, señora, siéntese, ¿no? Entonces, el valor es algo que tenemos en nuestra estructura cognitiva que nos permite desear distintas cuestiones, apreciar, valorar distintas cuestiones. Desde cosas como el dinero, o sea, si alguien pensaba que hablar de valores solo es hablar de valores morales, no. Hablar de valores es hablar de todo aquello que deseamos. Deseo dinero es un valor económico, deseo mi celular es un valor tecnológico, deseo cuidar mi cuerpo es un valor vital, etcétera. Y deseo actuar bien, de acuerdo a lo bueno, a lo elevado cuesta. O sea, lo elevado es algo que me cuesta levantarme el asiento, me cuesta, no es fácil. Por eso mismo vale, tiene un valor, ¿no? Entonces, depende, cada ciudadano tiene, cada persona tiene pues su sistema de valoración. Yo valoro más el dinero, valoro más mi comodidad, ¿no? También valoro al otro, y así vivimos. Muy bien, entonces la ética sería pensar eso. ¿Lo que valoramos está bien? ¿Está mal? ¿En qué reposan nuestros valores? ¿Cómo es que actuamos de una determinada forma? ¿Qué normas tenemos ahí que indican nuestra conducta? ¿Debo hacer esto? ¿Debo hacer aquello? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hasta qué punto? Y no solamente en relación al otro, sino también en relación a la naturaleza.
Ya no solamente, a ver, ceder el asiento, saludar, sino también es importante decir cómo boto mi basura, si he ido al mar, al océano, a la playa a disfrutar. ¿Hay cuidado? Eh, Tuvimos la experiencia cuando bajamos a la costa de ver un lobo marino en plena playa. Y yo un poco entendía que se ha perdido, se ha extraviado. La policía decía que es natural, a veces bien llegan hacia la costa. Y yo decía, pero bueno, ayúdenlo. Y me respondió, no se preocupe, va a volver solo. El animal ahorita va a vencer las olas, pero él me decía, lo único que vigilamos es que nadie le haga daño, ¿no? Interesante, ¿no? Pensar en el animal, ¿sí? O sea, también hasta ese nivel, ¿sí? Solo hecho de no botar la basura, no dejar mis desperdicios ahí, también. Tantas formas de vida. Leía un artículo donde ya se sabe cuántas lagunas hay debajo de los grandes glaciales del mundo, ¿no? Debajo de esas grandes estructuras de hielo hay lagunas. Y es un reto para la ciencia ver qué formas de vida hay en esas lagunas. El océano es una incógnita. Entonces, hay que respetarlo, ¿no? Hay que respetarlo. Bueno, no se olviden, ética, de alguna manera también busca pensar, decíamos, las normas, pero también establecerlas, ¿no? Mejorarlas. Y también dice la guía, continuamente hay una evolución, es obvio, hemos pasado de quizás hace millones de años tener como criterio de nuestra supervivencia al instinto. Hoy no, pues, no puede ser esto, quizás en algunas situaciones, sin duda, pero también hay hoy una herramienta que sería el análisis de las consecuencias, ¿no? El análisis de las consecuencias. Ya no solamente actuamos instintivamente. En la página 32 tienen un cuadro interesante y sintetizaría este cuadro viendo cómo es que hay dos coincidencias, el origen etimológico y por otro lado, pues las normas son un asunto de la ética y la moral, ¿no? La ética, un poco ahí, es como que ocurre algo en casa y ustedes hacen una sesión familiar y dicen, a ver, vamos a hablar de esto que ocurrió y establecen nuevas normas, pero previo análisis y reflexión. Esa es una labor ética. Reflexionamos, analizamos y luego proponemos normas. Pero la moral sería ya tener esas normas insertas en mi sistema de valores que de alguna manera van a orientar mi continuo accionar, ¿no? Pero tampoco el asunto es tan robótico, ¿no? Ya paja, actúo y ya. No, somos como Héctor, podemos hacerlo o no hacerlo, ¿no? Luchar contra Aquiles o no luchar contra Aquiles. Y esa también es una dimensión interesante de la moralidad, ¿no? Que actuamos bajo el ejercicio de nuestra libertad, ¿no? Es interesante, muy interesante. En fin. Y bueno, la ética es esa reflexión, es esa perspectiva analítica, teórica. Digamos que la moral es ese sistema de valores ya propuesto que invita a nuestra acción continua. ¿Eh? Pregunta UNSA, quizás viene esta distinción. Términos sencillos: ética, teoría; moral, praxis. Pero no es una praxis automática, robótica, ¿no? Página 32 tenemos algunas teorías éticas. Son muchas, hay más. Pero aquí les plantean solo tres. La eudemonista, que dice obrar bien para vivir bien. Ese vivir bien, tómenlo ustedes como felicidad. Y es que eudemonista exactamente significa, etimológicamente hablando, eu, eu, repito, eu, bueno. Demonista viene de daemon, demonio, ¿no? Buen demonio. Buena vibra, yo diría hoy, ¿no? Buena energía. Felicidad, buena vibra, buena energía. En su momento
Aristóteles, Sócrates proponían esto, ¿no? Que uno de alguna manera debe buscar la felicidad. Y se puede alcanzar, por ejemplo, obrando bien, siendo sabio, analizando, pensando cómo actuar. Es una misión imposible en algunas circunstancias, ¿no? Nos equivocamos. Y luego generamos bajo esa sabiduría virtudes, buenos hábitos. Convencidos de algo, me paro temprano, tengo el hábito, todo, para mí es facilito. Sí, he aprendido que ser puntual ayuda. Está en mi vida, ya tengo esa virtud. Y bueno, y el ignorante sería, o el que obra mal, sería el que obra mal por ignorancia. Esa es la propuesta de la teoría ética eudemonista, socrática, aristotélica también, pero el utilitarismo es interesante, es otra teoría. Como decíamos, las teorías éticas reflexionan sobre lo que es lo bueno, ¿no? Y luego de reflexionar sobre lo que es lo bueno, proponen, se desprenden ciertas normas. Y el utilitarismo, en este análisis que hace de lo que es lo bueno, dice, mira, algo bueno sería en todo caso si es que realmente impacta en el número de personas de manera positiva. ¿Qué pasa si usted da una moneda a un niño o le compra su chocolate? Alguien diría, sí, hay que ayudarlo, ¿no? Pero un utilitarista diría, piensa, analiza, a ver, ¿qué sucede si este niño es explotado por su padre, ¿no? Por su padre. Mejor sería ver si este niño realmente, este sol que le estamos dando, ayuda a sus hermanos, quizás el padre también trabaja, pero está estudiando en el colegio. Entonces hay que verificar que haya realmente un impacto positivo, porque no vaya a ser que el hecho de que salga él a vender chocolates no sea para él una opción que le esté otorgando el placer de vivir bien, sino más bien sea una suerte de esclavitud. Y uno estaría contribuyendo a eso. Entonces el utilitarista tiene esa visión del cálculo. Por eso dice, a mayor felicidad del mayor número de personas. Eso es lo moral. Y también debería ser de la legislación. O sea, ya yendo hacia lo jurídico. Interesante, ¿no? En la pandemia se ha dado esto. Los hospitales, en plena crisis, tenían que decidir y muchas veces a los ancianos los dejaban y cuidaban a los jóvenes porque supuestamente los jóvenes tienen familia, mayor expectativa de vida, ¿no? El existencialismo es una teoría que sostiene que somos seres que nos vamos constituyendo, nos vamos haciendo, no se olviden, no tenemos una esencia, no estamos definidos. Yo les digo, soy José Antonio Valdivia Morales, pero ¿y qué? Ese es mi nombre, mi apellido, no dice nada. ¿Qué soy? ¿Ya soy? Todavía no, ¿no? Todavía no. Entonces, nos vamos constituyendo. Diferente las cosas, ya es un lápiz, ya es una calentadora, los animales, ya es un perrito, ya es una vaquita, ¿no? Entonces, distinto. En nosotros hay este asunto y nos vamos constituyendo por la libertad, por el uso de nuestra libertad. No habría valores absolutos. Es cierto también, ¿no? ¿Cuántas veces, no? Al diablo, yo hago lo que deseo, déjenme en paz, ¿no? Ansiamos esa libertad existencial. Yo quiero constituirme, estoy cansado y me dicen todo lo que tengo que hacer. Digamos que ahí están apostando por un existencialismo, ¿no? Yo diría que todas estas teorías éticas y muchas más, pues están presentes en una partecita de nuestra vida, ¿no? Han teorizado sobre unas partecitas, ¿no? Entonces no queremos eso, que lo bueno es esto, yo quiero hoy embriagarme al diablo, tanta cosa. Entonces, eso nos vamos constituyendo así con, no digo que sea el existencialismo una reacción continua, ¿no? A los valores absolutos, sino que es una especie de búsqueda de querer sentirse auténtico con el verdadero uso de la libertad. He puesto un ejemplo así, ¿no? Negativo, pero también puede haber un ejemplo viceversa, ¿no? Como el del compañero que decía, yo quiero ser pues este partido político, yo quiero hacer algo. No, que tienes que estudiar, no, yo quiero servir, quiero hacer este proyecto social. No, que vas a perder tiempo, no, no, yo me siento bien así. ¿No? O en el trabajo, ¿no? El jefe, haz esto, haz aquello. No, jefe, mire, si quiere me voy, pero yo me siento pleno en esto, yo quiero hacer este trabajo, quiero servir, yo acá le voy a ayudar bastante. Ya, no, ya me cansó hacer esto.
Deme esta función y yo le voy a ayudar mucho en su empresa. No, que te vas, me voy, ya, porque ya me cansó hacer aquello. También ahí vean, ¿no? Entonces, de alguna manera también es cierto este asunto de cómo nos vamos constituyendo en el ejercicio de nuestra libertad, un poco distanciándonos de eso que se consideraría como un valor absoluto positivo. Nos distanciamos un poquito, o quizás lo trascendemos, ¿no? Vamos más allá. En fin, en la página 33 hay una suerte de características de la ética y la moral. Y encontramos que, obviamente, este asunto es parte de la cotidianidad, de la toma de decisiones, y hacemos juicios éticos, ¿no? Por ejemplo, en el chat que hemos tenido, varias personas han valorado, ¿no? Han dicho, bueno, pero él dijo tal, él dijo cual. ¿Por qué lo dijo? Estamos valorando, analizando un hecho moral y nos pronunciamos, ¿está bien, está mal? Ese es un juicio ético, ¿sí? También la ética se consideraría como una teoría de lo bueno y lo malo. Tratamos de pensar, ¿está bien? ¿Qué sería lo bueno? ¿Qué sería lo malo? Esto de la privacidad y el otro es interesante porque de alguna manera nos plantea que es cierto, partimos de una esfera privada. Yo pienso esto, yo quiero esto, y nos afecta, pero también afecta al otro, se vincula con el otro. Continuamente elegimos, continuamente. Bien, y habría una coincidencia porque las normas, como ya habíamos dicho, están dentro del ámbito moral, ya nos orientan, pero también cuando hacemos ética, pensamos, reflexionamos qué puede ser lo mejor y se derivan también normas, ¿no? Las normas de la moralidad se fundamentan en las costumbres. Muchas veces los nazis tenían sus propias costumbres, sus propias normas. Y bueno, ese es ya otro asunto de discusión, ¿no? Cómo es que se van gestando. Hay valoraciones y se generan en sociedad. Hay dos planos de la moral, el plano normativo y el plano fáctico. Normativo, todas esas normas, debes hacer esto. Es un asunto que aprueba o reprueba. A veces nos advierte de lo malo, por eso bipolaridad de los valores. Y el plano fáctico es pues que orientan, buscan que concretemos, ¿no? Que hagamos algo, que actuemos. En las páginas 34-35 se compara las normas morales con otro tipo de normas. Por ejemplo, con las normas de la ciencia, las normas de la ley natural, que obviamente tienen otro carácter, pues, ¿no? Buscan relaciones constantes, causalidades, describen, experimentan, mientras que las normas morales son un asunto más de valoración, un asunto que busca más la práctica y son propuestas a priori, antes de la experiencia. En la ciencia no, ¿no? Cualquier norma, cualquier ley se fundamenta en la experimentación. También en la página 35 hay una distinción entre lo moral y lo jurídico. Bueno, también hay coincidencias, ¿no? Prescriben, tratan de referirse a actos voluntarios, a normas, y también tienen normas comunes, ¿no? Lo moral y lo jurídico. Pero lo moral, en sentido estricto, se diferenciaría de lo jurídico porque es algo interno, algo de nuestra conciencia. Es algo universal, ¿no? No matar es aquí y en la China, ¿no? Y si es que hago algo, pues bien, tengo satisfacción, algo mal, cierto remordimiento, y pues establece más que nada nuestros deberes. Pero en lo jurídico vemos que estas normas vendrían desde el Estado, de alguna manera se imponen, son algo externo y válido para un determinado Estado. Se les puede catalogar como justas o injustas y explotarían tanto el deber como el derecho. ¿Sí? Si no me pagan, tengo el derecho de reclamar lo que no me han pagado por un trabajo, ¿no? Por ejemplo. Las normas técnicas y morales nos orientan, pero las técnicas van hacia la producción de algo, mientras que las morales hacia los actos buenos.
Las técnicas, si es que no funcionan bien, las retiramos, son hipotéticas, o sea, si funciona bien esa hipótesis, pues la tenemos, la conservamos, si no, la desechamos. Pero aquí no, en la moralidad lo que busca no es tanto ver si funciona o no funciona, sino trata de implementar un deber, ¿sí? Por el deber mismo, y la sanción sería interna. Las de trato social y las morales son normativas que se establecen sobre las costumbres, pero las costumbres del trato social son amplias, diversas, ¿no? Desde los gestos, desde la cordialidad, desde las creencias, pero la moralidad se fundamentaría solamente como costumbres en un conjunto más restringido que tienen que ver justamente con aquello que consideramos lo correcto. Y el servicio público es un tema boom, ¿no es cierto? Corrupción, decía nuestro compañero en el chat, el buen gobierno, ¿no? Aspiramos a un buen gobierno, buscamos que haya integridad, resultados, procesos, que haya un asunto moral, o sea, no porque sean funcionarios públicos es un asunto solo técnico, sino también hay valores, ¿sí? También hay democracia, también hay derechos humanos, igualdad. Pero a veces el funcionario público piensa que es un dictador, ¿no? Y por último, los grupos profesionales se especializan, ¿no? Ustedes van a pertenecer a diferentes grupos profesionales, pero hay entre unos y otros una interdependencia. Nos individualizamos porque nos especializamos. Usted va a estudiar mucho, va a tener su propio perfil, pero necesita cohesionarse con otros, ¿sí? Siempre es lo individual y lo social. La educación moral de alguna manera nos homogeniza porque trata de que todos pensemos lo correcto, y eso es importante, pero también los grupos profesionales fortalecen, contribuyen al desarrollo del Estado. Bien, en la página 37 tienen una pregunta UNSA. Hans Jonas y el vacío ético, que sostendría que si pensamos solamente lo ético y lo moral, sin tomar en cuenta la naturaleza, estamos generando un vacío ético. Tenemos que medir las consecuencias de nuestros actos, también viendo la tierra, como diría Arendt, es nuestro hogar, y debemos cuidarnos de evitar un apocalipsis gradual. Por ejemplo, en la guerra entre Ucrania y Rusia, muy probablemente, si es que, imagínense, pasa algo con las centrales nucleares que hay en Ucrania, estaríamos contribuyendo poquito a poquito al apocalipsis, ¿no? A la destrucción de la Tierra. Tenemos que evitar ese tipo de cosas. Hemos terminado. Ahí tienen una conclusión, les puede servir. No se olviden hacer su práctica 11. Acá tienen ya las palabras claves para nuestro repaso de la próxima semana. Entonces, estudiar duro, semana penúltima, terminen y por favor, ahí terminar su práctica número 11. Tienen las diapositivas para continuar su estudio y nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante. Tenemos aquí un pedido de alguien que quiere unirse, señor monitor. ¿Qué le pongo? ¿Aceptar? 9:57. Pondré permitir, ¿no? Señor monitor. O señorita monitor. No, señor, ¿no? Bueno, pondré permitir como... Muy bien, porque no me permitía. Profe, la noción de vacancia de los 50 adolescentes que se pusieron. Ah, sí, pues, pero bueno, lo conversamos en otra próxima clase, lo voy a anotar, estimado André. Son 9:58, ¿verdad? Se ha terminado nuestra hora y nos ponemos en agenda. Cuídense mucho, terminen de hacer su práctica próxima semana, ¿ok? Nos vemos. Terminen la práctica 11 y nos vemos la próxima semana. A cuidarse mucho, estudiar bastante. Hasta luego, profesor. Hasta luego.